ahora que ya estamos en la recta final, o que están en la recta final, mejor dicho, de la materia, esperemos que la clase de hoy les pueda servir también como insumo. Em, la pensamos quizás con una dinámica distinta, sobre todo porque no sé si se nota, pero estoy medio gripada y no me siento muy bien el día de hoy, entonces lo que pensamos con Julie es abordar los temas que son estructurales de esta segunda parte de la materia y que a nosotras nos tomaron a ambas, a nuestros compañeros y compañeras les tomaron y además van recorriendo los distintos textos de aplicación. Así que yo voy a enfocarme en dar links, después, bueno, Julie va a ampliar un poco, sobre todo en Pérez Liñán, pero en algunos autores, autoras más. Eh, y lo que pensamos, como para hacerlo un poco más dinámico, eh, es que sobre el resto de autores, e insisto, sobre todo sobre los textos de aplicación, si tienen preguntas que nos vayan haciendo, las respondemos y cualquier cosa, si no, también después les podemos mandar por escrito desarrollado las preguntas que vayan surgiendo o por audio o lo que sea. Pero bueno, nada, pido disculpas de antemano. Ayer tomé mucho frío en el trabajo y hoy arranqué medio medio. Em, pero bueno, sin más, obvio que si en el medio quieren interrumpir, digo, con alguna pregunta o lo que sea, bienvenido sea. Y nada, empiezo con Linz, apago mi cámara para evitar cualquier tipo de inconveniente técnico. Y bueno, cualquier cosa, eso, me dicen, hablen el mic o ponen por el chat, no hay ningún drama. Bueno, eh, Linz. Yo igual esto, si quieren, después puedo enviarles un resumen que tengo yo con todo esto puesto muy concretamente, pero es importante que lo puedan estudiar, primero porque las primeras tres, cuatro clases se ocupan básicamente o de estudiar a Linz o de ver los textos que atraviesan lo que propone Linz. Entonces, nada, es importante que lo estudien. Linz lo que habla, su tema es la quiebra de las democracias. Eh, Él observa las variables internas dentro del régimen político y tiene como hipótesis que son las acciones de los partidos políticos y de los líderes lo que llevan a la quiebra de un régimen democrático. Y explica las coyunturas en las cuales una democracia puede reequilibrarse o salvarse. El modelo de Linz parte del individualismo metodológico weberiano, lo cual implica, como ya lo habrán visto en los textos en las clases, un análisis histórico minucioso de los casos. Eh, de hecho, bueno, eh, mismo Linz trae como casos muy concretos para ejemplificar su modelo. Eh, y bueno, empezamos entonces por las variables que intervienen en el quiebre de la democracia. Por un lado, tenemos el sistema de partidos que se encuentra en todas las democracias. Cuando hay quiebres, por lo general hay o mucha fragmentación partidaria o hay polarización. Por otro lado, tenemos la legitimidad del régimen democrático, es decir, cuando se ganan elecciones libres y un gobierno puede hacer cumplir sus decisiones. Por otro lado, tenemos la estabilidad, que se retroalimenta, por así decirlo, con la legitimidad. Tenemos la eficacia del régimen democrático, que lo que implica este ítem es encontrar soluciones a problemas básicos que en un momento histórico determinado toman una relevancia que quizás en otro momento no lo tendrían. Con esto quiero hacer una aclaración que es importante. Acá no se trata de no encontrar soluciones a un problema eh, que se da hoy y que no lo podemos resolver en un plazo corto, sino que justamente son problemas sistemáticos que a través del paso de los distintos gobiernos no se puede resolver. Después tenemos la efectividad del régimen democrático, que
lo que trata es la capacidad de hacer políticas públicas que sean realizables y que cumplan con los objetivos del gobierno y de las ciudadanas. Eh, a corto plazo, la eficacia, o sea, el punto anterior, y la efectividad se retroalimentan, eh, pero a largo plazo ambas debilitan la legitimidad de un régimen democrático. Y por último tenemos el sistema de si es presidencial o si es un sistema parlamentario. Linz dice que los parlamentarios son más flexibles porque tienen voto de confianza y tienen censura, y los sistemas presidencialistas, perdón, eh, los sistemas presidencialistas son más rígidos porque tienen la división de poderes, peso contrapeso, motivo por el cual Linz entiende que el mejor modelo es el sistema parlamentario. O sea, como no lo dice con estas palabras, pero es un poco lo que va recorriendo a través de lo que escribe. Bueno, entonces ahora nos toca la pregunta de cómo es que se quiebra, cómo se llega al quiebre de una democracia. Eh, y para esto hay distintos pasos, mejor dicho, hay algunas etapas que se van dando. En primer lugar, está la pérdida del poder del régimen democrático, que es cuando se entra en una crisis profunda con problemas graves que ponen en riesgo de ruptura al régimen democrático. Y acá hay una serie de elementos que son importantes. Igual hago un paréntesis, no los voy a ampliar ahora uno por uno, sino que lo voy a hacer ahora en unos momentos para hacerlo más ordenadamente. Pero bueno, los elementos que son importantes para la pérdida del poder de un régimen democrático son el papel de las oposiciones, o sea, si son leales, desleales o semileales. Por otro lado, la aparición de un problema insoluble, o sea, un problema, una dificultad en la que ya no hay retroceso, o difícilmente lo haya. Después está el aumento de la violencia y la activación de los estratos de crisis. Después, la segunda etapa que tenemos después de la pérdida del poder del régimen democrático es el vacío de poder del régimen democrático. Y por último, tenemos el quiebre propiamente dicho del régimen democrático, que es cuando las oposiciones desleales toman el poder y quieren destruirlo. Ahora, lo que yo quiero hacer es ir ítem por ítem eh, sobre la primera etapa, digamos, que es la pérdida del poder del régimen democrático, con todos estos elementos que yo les mencionaba recién, es decir, las oposiciones, la aparición del problema insoluble, etcétera. Entonces quisiera como ir describiendo bien de qué se trata cada uno de esos, porque, bueno, es importante y al menos esa fue una de las preguntas que me hicieron a mí cuando me tomaron el oral. Eh, cómo era la vinculación de las oposiciones respecto al quiebre de la democracia fue una de las preguntas que me hicieron. Eh, bueno, las oposiciones desleales, como su caracterización, es que rechazan la autoridad del Estado y suelen ser partidos que utilizan la violencia como medio, que eh, hacen sistemáticamente difamación sobre otros partidos y que no permiten, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso, entre otras cosas. La oposición semileal tiene, es compleja porque quizá tiene una conducta un poco más ambivalente respecto al régimen democrático y es más difícil poder interpretarlos o detectarlos. Y esto es así, eh, esto es así porque tienden a negociar con los partidos desleales
según les sea conveniente. Y hay veces que también disculpan o justifican determinadas acciones que, como veíamos recién, se van articulando por parte de las oposiciones desleales de forma violenta, eh, porque les es más redituable políticamente hacerlo. Entonces, digo, rechazan propiamente para sí los medios violentos, pero no hacen ningún tipo de denuncia pública o de rechazo ante las actitudes o formatos que tiende a tener la oposición desleal, porque están de acuerdo en los objetivos, no en los medios, pero sí en los objetivos. Eh, y las oposiciones semilegales también, y esto es importante, tienen mayor afinidad con los extremos en el espectro político que con los que podríamos decir partido más de centro. Eh, Después, las oposiciones leales eh, tienen un compromiso para que pueda mantenerse los medios electorales para sostener un gobierno. No utilizan la violencia como medio para sus fines y sí las denuncian y las rechazan públicamente. Eh, Rechazan también la toma de fuerza, la toma del poder, perdón, por parte de las Fuerzas Armadas. Buscan que funcione el Congreso y participan activamente para que eso suceda. Eh, y asumen responsabilidades en coaliciones de gobierno si se encuentran frente a crisis agudas, eh, y rechazan, por ejemplo, digo, hacer algunos acuerdos como si hace la oposición semileal con la oposición desleal. eh, y bueno, esto, digo, denuncian abiertamente a la oposición desleal eh, cuando quieren tomar, digo, decisiones antidemocráticas para derribar el gobierno. Eh, Así que bueno, ahí tenemos por un lado los distintos tipos de oposiciones. Eh, Después tenemos los problemas insolubles para ampliar un poco más, que son las crisis dentro de una democracia, eh, que bueno, como veníamos viendo, son, por así decirlo, una especie de resultado de la inefectividad y de la ineficacia de los gobiernos que se van dando sistemáticamente problemas y que no tienen la capacidad política, a veces la voluntad política, pero a veces que simplemente es una cuestión de que no encuentran la capacidad política en un momento determinado de poder solucionar esos problemas, eh, que necesitan una decisión para resolverlo medio inmediata y bueno, no, se mantiene en el tiempo. Eh, por otro lado, se convierten en insolubles por la forma en la que las élites políticas piensan en las próximas elecciones y no quieren perder votos, entonces se vuelve ahí también una rigidez política donde del otro lado se ponen muchas trabas también para poder resolverlos. Eh, y por otro lado, las oposiciones desleales en este contexto, cuando aparece muy visiblemente el problema insoluble, se presentan como la solución a ese problema. Entendiendo todo esto como, bueno, digo, un momento de polarización, de tensión política, de violencia en el medio y demás, entonces, bueno, también a todo esto se suma que se presentan como la solución. Después, respecto al ítem de violencia, lo que, lo que hay acá son aumentos muy grandes en los niveles de violencia, donde se disminuye enormemente la legitimidad porque no se están resolviendo los problemas de los y las ciudadanas, hay tensión política, hay conflicto para resolverlos, porque se dan una serie de factores que lo traban y lo complejizan un montón,
y bueno, esto hace que disminuya la legitimidad por parte de ciudadanos y de distintos espacios hacia el gobierno de turno, eh, y en consecuencia del Estado. Y justamente, en sintonía con esto que estaba diciendo, el Estado pierde el monopolio de la fuerza, eh, como en términos más, digo, beberianos, y lo que pasa es que tolera la existencia de grupos paramilitares o depende de la decisión de las Fuerzas Armadas para intervenir. Entonces, bueno, digo, se encuentra como una situación muy, muy compleja de poder desarticular ya a esta altura. Y después, respecto a los estratos de crisis, hay grupos, mejor dicho, vuelvo, perdón. Respecto a los estratos de crisis, tenemos grupos que no están bien integrados en la sociedad, eh, y estos grupos pueden ser movilizados contra las estructuras del régimen democrático. Y acá lo interesante quizás eh, es que justamente el papel de las oposiciones desleales es intentar usarlos para que se movilicen y que sean también un punto más de tensión en un contexto donde abunda. Bien, hasta acá lo que me parece importante antes de seguir es que estuvimos recorriendo en los distintos ítems el papel de las oposiciones, entonces está bueno que en cada uno de ellos, después ustedes cuando estén repasando, como puedan identificar en qué parte se va posicionando cada una de las oposiciones, perdón, eh, respecto a los distintos ítems, porque también otorga como un entendimiento mayor, me parece, de todo el texto, ir siguiéndolo en esos términos. Eh, y después tenemos entonces o sea, el vacío de poder, que bueno, es cuando se empiezan a dar todas estas cosas que yo venía diciendo como en forma simultánea, y ya se vuelve muy difícil un retroceso a ese vacío de poder, eh, porque justamente, digo, desde todos los campos o desde todas las escenas en las que nosotros podamos visualizar, hay conflictos y hay también una puja por parte de las oposiciones desleales, muchas veces acompañada por las oposiciones semileales, de seguir tensionando todo eso. Y acá, cuando se da la toma del poder por parte de la oposición desleal, es cuando se da el derrumbe de la democracia. O sea, lo que pasa es eh, que puede haber una toma del poder que sea pacífica por parte de la oposición desleal, donde se llega al poder, digamos, a través de reglas legales, que es lo que pasa en la República de Weimar. Después puede haber un intento de toma de poder de la oposición desleal a través de un golpe de Estado, y un llamamiento de la oposición leal a la ciudadanía a defender el régimen, que bueno, esto es lo que pasa en la Segunda República Española. Y podemos tener también la toma del poder por parte de la oposición desleal por un golpe de Estado, eh, que bueno, ya digo, no hace falta aclararlo, pero bueno, es cuando la intervención de las Fuerzas Armadas, en acuerdo con los desleales, se da hacia dentro del Estado, que es lo que pasa en Chile con Allende. Y acá, como llegando, digamos, al tramo final del INS, este es un modelo que también nos da la posibilidad eh, de que se llegue a dar un reequilibramiento del sistema democrático. O sea, es posible. Y acá, bueno, voy a ir enumerando un poco por qué y cómo.
es posible que se llegue a dar un reequilibramiento del sistema democrático. Por un lado, lo que precisa es que no haya abdicación de moderados en los partidos. Por otro, es un cambio que se da hacia adentro de la democracia, eh, y que lo que puede pasar es que se dé un cambio de régimen por otro tipo de régimen, pero que también sea democrático. O sea, no es que se pasa de un régimen democrático hacia otro que no lo sea, sino que eh, puede ser salvable, pero modificando el régimen democrático vigente. Eh, También acá los partidos leales tienen que ser capaces de percibir que el peligro de las oposiciones desleales de la democracia, para la democracia mejor dicho, son muy grandes, eh, y que lo que están buscando es de forma u otra, digo, darle baja al poder de turno y al régimen de turno. Entonces, acá los partidos leales tienen eh, que tener un valor real sobre mantener la democracia. Si los partidos, o si las oposiciones leales, mejor dicho, no sienten este valor de defender la democracia, difícilmente eh, sea posible el reequilibramiento. Y bueno, acá otra vez el rol de las oposiciones y lo importante que es para entender al INS. Bueno, y en ese mismo sentido, las oposiciones leales tienen que estar dispuestas a salvar el régimen democrático y a legitimar este nuevo tipo de régimen democrático que yo mencionaba recién. eh, y acá entra como, bueno, la disyuntiva de qué es lo que se hace con las oposiciones desleales. Em, los partidos leales acá lo que tendrían que hacer es aislar de alguna forma, de la que sea, a las oposiciones desleales para intentar convertir a las oposiciones semileales en aliadas, por así decirlo, eh, para que se sientan en la obligación o en la necesidad de defender también el régimen democrático. Eh, entonces, no sería solamente aislarlas para que dejen de generar sistemáticamente conflictos, sino también para poder atraer a las oposiciones semileales. Eh, y acá las oposiciones leales deberían o posiblemente deban sacrificar la competencia electoral, porque como hay niveles muy altos de polarización, eh, tienen que hacerlo en pos de salvar justamente el régimen democrático y quizás no estar haciendo, digo, muchas cosas que se dan en los periodos electorales que tienen que ver con mejorar las condiciones hacia los propios espacios interiores, sino que, bueno, digo, como hay una necesidad mayor de salvar el régimen democrático y de la mano de eso desentenderse de ciertas prácticas políticas que se dan muchas veces en estos contextos. Eh, y a su vez, los líderes políticos que están en el poder tienen que ser capaces de facilitar una transferencia de poder, reconociendo que, bueno, digo, hay una realidad efectiva y es que durante todo ese periodo no tuvieron la capacidad de sostener legitimidad por parte de los ciudadanos, y también digo, fueron perdiendo eficacia y fueron perdiendo poder frente a otros partidos, entonces tiene que haber voluntad de hacer accesible la transición entre los líderes vigentes y los que van a venir. Eh, Así que, para cerrar con este tema, eh, también hay un punto que es fundamental, y anótenlo, porfis, eh, es que acá todos los partidos, digo, que sean no violentos, que sean leales y que hayan optado o que hayan traído para este lado las oposiciones más leales, eh, tienen que aportar y cortar la mayoría
mayoría de la sociedad no tiene que estar movilizada. O sea, voy de vuelta y lo digo como un poco más eh, claro. Eh, para que las condiciones del reequilibramiento funcione efectivamente, además digo de todo lo que estuve diciendo, o sea, que todos los partidos que no sean violentos, que sean leales y aquellos que hayan sido atraídos por los más leales, junto a cortar la participación de la oposición desleal, es importante que la mayoría de la sociedad no esté movilizada. Esto significa, digo, si en un contexto de crisis como el que venía diciendo recién, la oposición, perdón, la sociedad está movilizada, todo esto que estamos hablando posiblemente no sea posible que suceda, porque impone también la propia eh, masa reclamando por distintas cuestiones la posibilidad de hacer todo esto. Entonces, cuando ya pasa a un espacio público, eh, la resolución de todos, del problema insoluble y evitar que haya vacío de poder, etcétera, 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 no puede suceder si la sociedad está movilizada. Y digo esto con tanto énfasis porque cuando me tomaron el examen yo me había olvidado de decir esta parte, eh, y antes de como dejarme ir, me dijeron, ¿no hay algo más que quieras decir respecto a este tema con respecto a la sociedad? Y bueno, ahí me acordé que era esto, y recién eso, como cerramos el examen una vez que dije como todo completo sobre este tema. Así que bueno, yo les sugiero que si les preguntan algo sobre esto, nada, lo digan. Y por otro lado, nada, no sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta o algo por el estilo con Lince Yo específicamente. quería sumar algo, sé, después. Obvio, aprovecho y mientras Em, tomo un poco de agua. Adelante. Dale. En el caso de Chile, si llegan a hacer, por ejemplo, tomar este caso y lo relacionan con Valenzuela, con Chile, no sé si a ustedes le mandaron por el Slack alguna nota, alguna página. Ay, espera que acepto a alguien. Que habla sobre lo de Allende, o sea, habla sobre el plan sistemático que hubo también en América Latina, que también fue producto de un plan sistemático de Estados Unidos por desestabilizar gobiernos latinoamericanos. Y una nota súper interesante que después si la encuentro se las mando o si díganme si no se las mandaron, pero es súper interesante porque ahí también analiza no solamente cómo no hubo oposiciones leales en el gobierno de Allende, sino que también hubo como un plan sistemático de afuera y te muestran todos los datos, o sea, también se meten con el tema de Kissinger, eh, los archivos que fueron develados sobre el plan sistemático para desestabilizar los gobiernos, como para tener también otra mirada, porque no es solamente que, bueno, los partidos leales no estuvieron con Allende, sino que también los partidos que no fueron leales se aliaron con un plan sistemático que también fue producto de algo de afuera. Nada, eso era mi acotación, que está súper interesante también. Sí, tal cual, Chu. Está buenísimo y nada, como sirve también para seguir complementando a la hora de articularlo con un texto. Sumo, además, ahora que Yuri lo dice, eh, igual nada, o sea, yo sé que acá las experiencias son diversas, de hecho, mi examen fue distinto al que nos contaba Valen hace un ratito y fue distinto al que nos contaba Caro, o sea, como supongo que cada uno va a ir encontrando la forma, pero a mí cuando me tomaron Cleans también me pidieron que lo vaya contando en simultáneo con un autor. O sea, me habían pedido, creo que el caso de Chile, incluso si no me falla la memoria, me pedían que haga la analogía respecto a un caso, y lo mismo con las oposiciones y todo. Entonces, como nada, lo traigo, ya que Yuri lo mencionaba, como por si les sirve también a ustedes estudiarlo de esa manera. Yo no lo había hecho y me tomó bastante por sorpresa cuando me lo preguntaron. Eh, bueno, y
para también tirar opciones ahí, que yo sobre esto quizás para no robarle tiempo a Julie, porque Linz es extenso y abunda mucho en conceptos y todo, pero bueno, tenemos a Brager que habla sobre la República de Weimar, tenemos el texto de Linz que habla sobre la Segunda República Española y también en un momento toca ambos temas, hace una comparación entre la República de Weimar y la Segunda República Española, que si a ustedes les sirve, avísenme que les paso el cuadro que yo tengo armado como para estudiarlo, donde van recorriendo esto, las distintas etapas dentro del modelo esquemático de Linz. Eh, tenemos a Valenzuela con Chile, así que bueno, ahí hay como un par de opciones para poder estudiar este tema. Eh, yo no sé si antes de seguir, Yu, te parece que haga cortito Quaternic, que es un poco de la mano de lo Perfecto, que... dale. Sí, Dale, sí, hago, seguí. nada, hago este tema cortito y después ya le paso la palabra a Julie para que continúe ella. Igual, nada, de vuelta vale aclarar que yo creo que de esta primera parte de la segunda parte de la materia, por así decirlo, lo central es Linz y yo creo que sería óptimo que en cualquier examen se vayan a enfocar en eso, más que en cualquier otro autor o autora. Pero bueno, voy con Quaternic. La verdad es que mucho no lo queremos a Quaternic, yo estoy segura que nos habrá hecho enojar a unos cuantos cuando lo estudiábamos y sobre todo, no sé, como peronista costó un poco estudiarlo, pero bueno, pasa. Hay que hacerlo. Quaternic habla sobre la crisis político-militar y de la posibilidad de la crisis sin salvataje, que en términos de Linz sería el reequilibramiento. Con el modelo, bueno, el esquema de Linz, lo que él hace es abordar el quiebre de la democracia en Argentina, diciendo que la oposición en nuestro país es desleal al régimen. Lo importante de este texto es el rol que le da a las Fuerzas Armadas y por qué entiende que es una posibilidad de restablecer o salvar el régimen que se dieron de forma fallida. Eh, Quaternic considera que las Fuerzas Armadas cumplen un rol moderador y que en la Argentina podrían haber servido como método recompositor del régimen, eh, porque lo que tienen es moderación en el espectro político con el consentimiento de las élites y también hay consenso entre militares y civiles para que las Fuerzas Armadas ejerzan el poder y para que las élites eventualmente acudan por su apoyo. Eh, el autor entiende que son un mecanismo válido para la recomposición del proceso democrático. A todo esto, perdón, pero a mí me hace mal Quaternic, vale aclarar que es una persona que estudió mucho las relaciones internacionales, que en su estudio de las relaciones internacionales se enfocó en las Fuerzas Armadas. Eh, si no me falla la memoria, creo que había tenido el padre que participó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, nada, que al menos nos permite entender por qué escribe lo que escribe, más allá de que posiblemente no estemos de acuerdo, eh, que nada, me parecía importante aclarar. La estabilidad de la democracia, estados o desenlaces para la democracia. El primero es la crisis y derrumbe, que es cuando se da el quiebre de la democracia. El segundo es crisis de la democracia, pero sin derrumbe, que es cuando el régimen que sobrevive lo hace sin intervención de los militares, pero que tiene un gobierno estable. Tercero, tenemos la crisis con salvataje, que es el reequilibramiento del que nos habla Linz. Y cuarto, tenemos crisis sin salvataje, que es intentar sin éxito salvar al régimen democrático, que es lo que, según el autor, pasa en Argentina. Para cerrar, eh,
Y volviendo a esto que mencionaba un poquito al principio, eh, Quaternick entiende que la oposición desleal es el peronismo. Sin la democracia no se hubiese quebrado nunca, eh, y el problema para él en nuestro país, el problema insoluble para él en nuestro país es el peronismo, es decir, la existencia del peronismo para Quaternick es un problema insoluble que existe para antiperonistas, y no para los peronistas. Como él entiende, identifica ahí, ese es como el gran problema. Que bueno, creo que no compartiremos tanto esa parte, pero bueno, con eso cierro con Quaternick y con los temas al menos que a mí me parecían. Sí, sí, sí. Los dan en la misma clase, de hecho, ¿no? Sí, de hecho, yo eso no quise hacer para no robarles más tiempo de la clase, pero lo que también hace es caracterizar, bueno, viste que él utiliza a la Argentina como ejemplo, como prototipo, digamos, para ir explicando todo su esquema y va desarrollando las distintas etapas en las que se van dando dentro de nuestro país estos casos y los utiliza como ejemplos, que ahora los tengo por acá, que los busco si quieren, y se los paso para que también lo puedan tener ahí a mano. Dale, yo ahora te busco bien, que lo tenía, estoy buscando en qué parte, pero ahora esto lo busco bien y si no te lo paso ahora, te lo paso cuando apenas terminemos, así te quedan las etapas para también complementar el estudio de lo teórico, digamos. ¿Cómo va? Yo tengo una pequeña duda. Gracias, Ceci, por estar dando todo esto sintiéndote medio pachucha. Justo el texto de Tabernic no lo llegué a leer, es el que me falta con O'Donnell, entonces puede ser que esté un poco alejada acá. Pero hay una relación con Pérez Liñán en este sentido de que la crisis presidencial puede ser a largo y a corto plazo, y en el corto plazo puede haber una intervención de los militares hasta 3 años, porque además es el texto teórico que le sigue, o sea, como no es el que le antecede, me parece que tal vez no hay una relación tan lineal, pero como es el que le sigue y habla de esto, de la intervención militar para salvar el régimen, eh, no sé si ahí puede llegar a haber una relación. Esto, no leí el texto de Tabernic, entonces no termino de entender bien la intervención de las Fuerzas Armadas, pero bueno, tal vez hay algo ahí. Buenísimo. Nada, primero gracias a ustedes por escucharme estando con la voz ronca. Eh, Y dos cosas. Uno, te paso y les paso a quienes quieran mi resumen que tengo hecho de O'Donnell y de Quaternick, que nada, yo quizás para poder seguir metiéndole a lo otro y no ponerte a leer todo el texto, o sea, si llegas obviamente mejor, pero bueno, tengo buenos apuntes de esa clase, y te puedo pasar el resumen de ambos. Em, y por otro lado, o sea, la verdad es que no lo había pensado hasta que lo preguntaste, en las clases no lo habían tocado, pero sí, recontra de tener ahí como puntos de encuentro para seguir pensándolo y para como traerlo a colación, porque justamente digo, Pérez Lineán habla un poco de los casos en Latinoamérica en los que se va desarrollando esto, quizás a mi lectura al menos desde una postura más crítica que la que tiene Quaternick, entonces
yo quizás digo, podemos ir buscando los puntos de encuentro que creo que los hay, pero sí entendiendo que a lo mejor hay como puntos contrapuestos en las formas en las que cada uno aborda, digamos, su esquema, porque nada, al menos a mí me da la sensación de que eh, Pérez Liñán lo hace desde una postura un poco más piola o progresista, si se quiere, que Kaepernick, que está al revés, tipo está en la vereda de enfrente con eso. Pero bueno, si querés ahora, cuando Julie, que ella iba a dar un poco Pérez Liñán, podemos ahí después al final quizás como ir viendo en qué puntos se pueden tocar y que quede también como para todos. Bárbaro, gracias. Yo lamentablemente a las 11 me tengo que ir porque tengo terapia, pero sí, pero de una, sí, después te pido los resúmenes, seguramente los pasen por el grupo. Dale, Gracias. re. A vos. Y nada, te dejo entonces, Yu. Dale, buenísimo. Primero, igual, hacer una aclaración del parcial que a mí me tomaron. A mí me tomaron una pregunta que era del primer parcial. O sea que es probable, o sea, no es para meter pánico, pero puede ser que por ahí alguna preguntita le tomen del primer parcial. A mí me preguntaron sobre diferencias, me parece, o características de los partidos programáticos. Así que si tienen medio a mano eso, eh, estúdienlo. A mí me preguntaron eso. Y La verdad no sabía qué sumo, responder, me perdieron ahí. perdón, sí, eso es re importante y yo me olvidé de decirlo, gracias, Julie. Yo no me acuerdo qué fue la pregunta que me hicieron, o sea, no sé si fue algo tipo de postura del primer cuatrimestre que quisieron hacer una preguntilla del primero, o sea, del cuatrimestre pasado, o sea, no sé si lo van a hacer efectivamente en este cuatri, em, pero yo no me acuerdo cuál fue la pregunta que me habían hecho a mí, pero un compañero nuestro le habían preguntado también sobre los partidos hidropónicos, que no sé si se acuerdan, digo, son los partidos que creo que estaban en el texto de Valenzuela, de la primera Es el de tanda. Suco, de De Suco, Brasil. es verdad, de Suco. Bueno, de los países que echan raíces, pero que no llegan a hacerlo como de forma vehemente. Bueno, le hicieron esa pregunta. Eh, Como el punto común entre las preguntas que hicieron era respecto a las características de partidos, lo cual eso puede ser una ventaja, pero como que fueron muy diversas entre sí. Pero bueno, nada, esto que decía Julie, como no para meter miedo, sino para advertir que quizás si les queda tiempo de alguna cosa que no se acuerden, está bueno pegar una leidita. Exacto. Sí, sí. Igual, ¿saben lo que pueden hacer? Si no, pueden preguntarle por el Slack si van a tomar cosas del primer parcial, como para no ir y que les tomen algo. Bueno, está bien. Em, y después yo voy a empezar por Pérez Liñal, que es como central para entender los juicios políticos. También un poco de La Torre. Después también con partidos anti-establishment. Y creo que por ahí va a estar la cuestión. Voy a apagar la cámara y ahí ya sigo. Nosotros, o sea, sí, Vamos a a la grabarlo. clase. Ah, perdón, Yu. Eh, no, canceles terapia que es importante, pero no, nosotros no pudimos grabar porque, nada, nuestras respectivas compus no nos lo permiten, pero si hay alguien acá que esté grabando y lo quiere comentar, súper, porque estaría genial. Caro, ¿vos estás grabando? Buenísimo. Sí, Caro está grabando, después la molestamos y le pedimos a ella. Sí, grosa total. Listo, ahora sí, perdón, Juli, te dejo, me callo. Bueno, acá sigo. Pérez Liñán dice que ahora en la modernidad, esperen que estoy entrando a la pieza, que actualmente
los juicios políticos, o sea, el autor se centra en los juicios políticos como el recambio que hay cuando había anteriormente intervenciones militares. Dice que actualmente no hay intervenciones militares, pero que existe un elemento que está dentro de la democracia, que son los juicios políticos. ¿Para qué sirven los juicios políticos? Los juicios políticos sirven para remover presidentes, remover gobiernos. Eh, es decir, que hay como un recambio de lo que antes hacían las Fuerzas Armadas, ahora lo hacen, o los golpes de Estado comandado por las Fuerzas Armadas, ahora lo hacen, o en su mayor medida lo hacen los juicios políticos. Estos juicios políticos son diversos. También en el oral me preguntaron un ejemplo. Eso es clave estudiarlo, que ahora igual voy a ahondar más en los ejemplos, pero son diversos estos juicios políticos y cuentan con características. Si quieren, ahí tomen nota, armen, porque es re importante eso, saber las características que tiene un juicio político. Y tienen que darse 3 condiciones. La primera es que los medios de comunicación estén todo el tiempo con algún problema insoluble que esté sucediendo en el gobierno. Por ejemplo, no sé, escándalos de corrupción, campañas con fondos ilegítimos, represión, etcétera. Como los medios de comunicación tienen que fomentar y tienen que estar todo el tiempo con la agenda de estos problemas insolubles. Después, también lo más importante también que hay es que el partido no tenga un escudo legislativo. Esto quiere decir que tenga minoría en las 2 cámaras o tenga minoría en sus cámaras y que por esto puedan llevarle a juicio político también. Lo que sucede también a veces es que, por ejemplo, un partido gana las elecciones, cuenta con relativo poder político dentro del Congreso, pero una vez que sucede un problema insoluble, esas bancas que eran leales, esas bancas que apoyaban al partido, se dan vuelta y comienzan como a conspirar o comienzan lo dejan de bancar. Entonces puede suceder estas 2 cosas, que no tengan un escudo legislativo fuerte como para hacerle frente al juicio político, porque al no tener bancas que estén a favor del gobierno, es más probable que haya un juicio político. Después, otra cosa re importante es la movilización social, que puede ser alta o baja, pero que también es un componente muy importante dentro de las condiciones que se tienen que dar para que haya un juicio político. Entonces, estas son las 3 condiciones necesarias para que se den un juicio político. Vuelvo a repetir, porque es re importante, y seguro le preguntan esto, fija que a todas le preguntan esto, que es, 1, los medios de comunicación, que tienen que estar en sus agendas, tienen que estar procesos de investigación de corrupción o de escándalos de corrupción o escándalos con campañas con fondos ilegítimos o que todo el tiempo estén mostrando, no sé, represión, etcétera. Después, tienen que contar con un escudo legislativo que no sea fuerte, un escudo legislativo que promueva el juicio político, y después movilización social. Ahora, si quieren, voy a dar ejemplos que a mí me lo preguntaron también. Un ejemplo de esto puede ser el presidente de Brasil, Collor de Mello, en 1992, que hubo un escándalo en Brasil porque acusaron a su hermano de corrupción, acusaron de usar fondos políticos y que los metían en empresas offshore, eh, muy relacionado con la realidad, y que también había muchas marchas sociales, movilización social, porque también había como
un componente de crisis económica muy grande. Y ahí fue que se realizaron un juicio político a Collor de Mello en Brasil, porque también contaba con solamente un 8% de banca en diputados y un 4% en senadores, o sea, era muy baja, su escudo legislativo era muy bajo, no contaba con los diputados y senadores que tendría que tener como para hacerle frente al juicio político, para no llegar a un juicio político. Después hay otros tipos de juicio político que no llegaron a ser juicio político, como por ejemplo Samper en Colombia, que si quieren pueden googlearlo, porque está súper interesante también. Samper creo que era el líder de, no me estoy acordando, pero vino muchas veces acá a la Argentina a hablar, estuvo en Claxo, muy, muy capo el señor. También hubo como una especie de querer hacer un juicio político a Samper en Colombia, y también hubo, este es el caso que a mí más me llama la atención, que es como un antecedente al juicio político, no llegó a ser juicio político, pero está bueno que si quieren puedan decirlo, que es del presidente de Bucaram, que seguramente el profesor habló en la clase, el presidente de Bucaram, que sucedieron un par de escándalos de corrupción, escándalos de otra índole, y el Parlamento, como no contaba con banca suficiente o con escudo legislativo suficiente para bancarlo, eh, decretaron que el presidente padecía de insuficiencia mental para seguir en el cargo. Y ahí el presidente renuncia. O sea, no es que no se llegó a un juicio político, pero sí el Parlamento decretó que había una insuficiencia mental para ejercer el cargo. Entonces lo destituyen al presidente. Después, otra cosa re importante es la convivencia entre el multipartidismo y el presidencialismo. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que a veces en los modelos parlamentarios tienen el poder de voto de censura, como creo que todos sabemos, de que tienen el poder de censura, de que, por ejemplo, el primer ministro se manda alguna macana o no están conformes con su desempeño, el Parlamento puede tener el voto de censura y puede destituirlo del cargo. Pero en el caso de los presidencialismos esto no se da así. O sea, el presidente cuando asume sabe que, o la idea es que se encuentre en el cargo por 4 años, es fijo y esté por 4 años y que termine su mandato. Y muchas veces, como el presidente sabe que tiene que estar en el poder por 4 años, los parlamentos suelen aprovecharse de esto, y entonces eh, comienzan a armar como posibles juicios políticos, o sea, como para que, si el presidente está haciendo mal las cosas, el Parlamento puede apelar a un juicio político, o si quieren, no sé, aprovechar políticamente el Parlamento y quieren poner a un candidato, también pueden hacerlo. Como esas cosas son difíciles y complejas de analizar, por eso el autor habla sobre la convivencia entre presidencialismo y multipresidencialismo, multipartidismo, porque se da esta discusión de que hay pocas bancas, muchas bancas, tenés un escudo legislativo fuerte, no tenés un escudo legislativo fuerte, tengo diputados y senadores que me puedan bancar para que no llegue a un juicio político, no tengo senadores y diputados que me banquen, hay diputados y senadores que se dan vuelta, como toda esta cuestión entre el presidencialismo y el multipartidismo que puede llegar a un juicio político. Después, ¿qué más? Lo que sucede cuando no hay un juicio político es que se puede quebrar la democracia
puede ser a largo plazo, a corto plazo, y pueden quedar tres opciones. Puede haber un presidente, ay, espera, que tengo que admitir a Jimena, ahí está. Puede quedar un presidente derrocado, puede quedar un presidente sumiso, o puede quedar un presidente títere. O sea, si no se llega a juicio político y hay como un quiebre de la democracia, pueden suceder estas tres cosas. Vuelvo a repetir, presidente derrocado, presidente sumiso o presidente títere. Entonces el autor lo que ve acá es que en América Latina hay regímenes, ¿sí? ¿Se escucha? No, el tema es que se están basando más en lo que sería quiebre del partido. Capaz me expresé mal y dije quiebre democrático, no era quiebre democrático, era quiebre del partido, porque la democracia sigue igual, o sea, van a, lo que se quiebra es el régimen se quiebra y el régimen partidario se quiebra y a partir de ahí puede suceder estas tres cuestiones. Sí, me expresé mal, Caro, perdón. Después, un poco más de Hostetler, que es otro autor que va a repensar el presidencialismo en el cono sur, que fundamentalmente no habla sobre juicios políticos, pero sí sobre caídas presidenciales y cómo se pueden dar estas caídas presidenciales. Eh, dice que, dice que las caídas presidenciales se pueden dar por un componente súper importante, que esto también puede ser que les pregunten, que es el componente más importante para Hostetler es la protesta callejera. La protesta callejera se puede dar por tres casos. Por política económica neoliberal, es decir, que organizaciones sindicales y estudiantiles se organizan y movilizan por, eh, en consecuencia de estas políticas. Después también puede darse por escándalos de corrupción y después también se puede dar por presidencias minoritarias. Esto es que en el Congreso tengan poca banca y tengan más dificultad de, de ejercer las políticas que quieran llevar a cabo. Y esto también detona en protestas callejeras, porque no tienen una espalda política fuerte como para hacerle frente a estas cuestiones. Esto, ¿qué más? Esperen un poquito. Dale, mientras me dejas en función de esto que había dicho Caro, reforzar un poco también esto para complementar lo que habías dicho vos, Juli. Dale. No, que a mí ahí, digo, me parece importante porque, nada, me había pasado lo mismo, o sea, como a mí al principio me había resultado medio confuso entender como el tema, pero justamente un poco la hipótesis que trae Pérez Liñán es que antes había crisis del régimen democrático y se caían porque había golpes de Estado, entonces ahora la distinción de este como nuevo periodo que estamos atravesando es que la gente le otorga legitimidad al régimen democrático, entonces eso no se cuestiona y que si bien cuando pasan estas cosas hay una crisis en el régimen democrático, quienes en realidad sufren las mayores afecciones son, bueno, como decía Julie, los partidos políticos, eh, y el gobierno, o sea, como hay la crisis mayor se la lleva el gobierno y los partidos políticos de turno, y justamente es lo que viene a reemplazar el juicio político, porque ya no hay golpes de Estado. O sea, igual esto todo es discutible, ¿no? Obviamente, yo hablo en función de lo que dice el autor, esto es como una discusión larga y tendida, pero eh, justamente el juicio político viene a reemplazar para evitar que caiga el régimen democrático.
Pero bueno, sí, como decías vos, Caro, también digo, no significa que funciona perfecto, sino que hay una crisis dentro del régimen democrático, pero que se evacúa a través de una crisis o ruptura dentro del régimen de gobierno. Ahora sí, Julie, te dejo. Bien, perfecto esa aclaración. Eh, Después con Hochstetler dice que la protesta callejera puede tener distintos resultados. Dice que se puede resolver el conflicto, es decir, que el gobierno adopte medidas en línea con ese reclamo popular, es decir, que atienda a ese conflicto y presente políticas públicas para este conflicto. Y después, o puede resolverse esta protesta callejera porque la sociedad civil y el gobierno están haciendo oídos sordos a la demanda. Es decir, que hay protesta callejera, pero es una protesta callejera muy chica, muy pequeña, y que la gran mayoría de la sociedad civil y el gobierno también no lo toman en cuenta y hacen oídos sordos a esta cuestión. ¿Qué pasa cuando no se soluciona el problema? Hochletter dice que es posible que pueda intervenir las Fuerzas Armadas en el régimen democrático y que también hay otra posibilidad, que el gobierno tenga que negociar y hacer concesiones con la oposición o con otros partidos para no llegar a que las Fuerzas Armadas intervengan. Estas son como las consecuencias que pueden dejar la caída presidencial o la no caída presidencial. Eh, Eso por parte de Hochstetler. Y después hay un texto de Linz que es medio secundario, creo yo, creo que no les van a preguntar tanto, pero por las dudas lo digo, que son, Linz habla sobre la historicidad y las paradojas que hay en torno a a lo que piensa la gente de los partidos políticos. Dicen que los partidos políticos por ahí tienen una agenda que va orientada solamente a unos pocos, y después también dicen que tienen una agenda que, que los partidos políticos como que son todos los mismos, y a lo que Linz responde de que el fin último de los partidos políticos es ganar votos, y que para ganar votos hay que empezar a armar paquetes de medidas, dependiendo a quién quieran encarar ese paquete de medidas de políticas públicas y a quienes están enfocados. También dice que los partidos políticos son, que la mayoría de los partidos políticos o los catch-all quieren abarcar la mayor cantidad de personas, y que eso no está mal porque es parte del juego político, del juego democrático, de cómo se comportan los partidos políticos. También dice que hay una paradoja porque las personas dicen que, que hay como algo turbio en el cual los partidos políticos cómo se solventan económicamente, a lo que Linz responde de que las personas no, o la gran mayoría de las personas no contribuyen al financiamiento de los partidos políticos, pero que se preocupan de dónde es, de dónde sacan el dinero, etcétera. Eso es como a grandes rasgos lo que dice Linz. También, a ver qué más. Mm, Creo que lo dije todo eso. Eso es la mayoría, lo que dice Linz, que hace como, él va haciendo como una encuesta, no recuerdo bien en qué se basó, en qué encuesta se basó, me parece que en España fue que realizó una encuesta sobre lo que pensaban las personas de los partidos políticos. Y va como refutando todas estas preguntas y estas respuestas que da la gente, o los resultados de esta encuesta, que dicen que los partidos políticos no son confiables, que los partidos políticos son todos iguales, que los partidos políticos no se sabe de dónde se solventan económicamente, etcétera. Es como un recorrido más histórico, más como de lo que piensa la gente de los partidos políticos. No creo que les tomen, pero para que tengan un pantallazo general de lo que es Linz en este tema, está bueno tenerlo en cuenta eso, como que va refutando todas las cuestiones. Eh, sí, perfecto, perfecto, Garo.
Exacto. Sí, 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 tal cual. Es súper importante en Pérez Liñal este tema. El tema de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. También por eso es que se da la relación entre presidencialismo y multipartidismo. Porque el multipartidismo, ¿en dónde se representa? Se representa en el Congreso, se representa en las bancas que tienen. Si un presidente tiene pocas bancas o tiene bancas político. Si un partido, no sé, si un partido tiene dos bancas que no le son leales, tiene bancas que se le dan vuelta, va a ser más probable que puedan llegar a un juicio. Y esas dos bancas encima se le dan vuelta y juegan con otros partidos que quieren realizar el juicio político, va a ser facilísimo realizar el juicio político. En cambio, si hay una mitad de bancas, el 50% de bancas que banca al presidente y otro 50% que no banca al presidente, y ahí va a ser más difícil. Va a jugar más en la medida de los que se dan vuelta y los que no se dan vuelta. Ahí va a ser más difícil armar un juicio político. O si tiene 70% de bancas y el otro tiene 30% de bancas, no va a ser posible hacer un juicio político. Entonces es re importante la cantidad de escudo político y la representación política que tenga en el Congreso, como decís, Caro. Es re importante eso, en Pérez Liñal. A ver, ¿qué otra cosa? Después, un poco más de Dietz y Myers, que habla sobre el proceso de colapso de los partidos y compara lo que sucedió en Perú y lo que sucedió en Venezuela. Venezuela en los 90 era un país que estaba muy institucionalizado y Perú era un país que no estaba tan institucionalizado. Dice que lo principal en Dietz y Myers habla del colapso del sistema de partidos. No es que colapsa un solo partido, sino que colapsan todos los partidos. Y esto se puede dar por diferentes cosas, diferentes cuestiones que son importantes también estudiarlas. Y es que sucede que los electores se ven desilusionados y hay rigidez en el sistema de partidos. Y hay rigidez y se ven desilusionados por cuestiones de corrupción o escándalos políticos, etcétera. Pueden ser muy variables las cuestiones, pero esas son como las principales. Que los electores se ven desilusionados, entonces de esta manera colapsa el sistema de partidos. No es que colapsa un partido, sino que colapsan todo el sistema de partidos. Hay como, se barre totalmente los partidos que anteriormente estaban teniendo más el puntero político, que estaban llevando más caudal de votos. De repente eso lo que sucede es que comienza a bajar el caudal de votos para los partidos que antes llevaban mucha gente, comienza a bajar y por eso es que colapsa el sistema de partidos. Este sistema de partidos tiene tres etapas, que son el deshielo, las respuestas y el derrumbe o colapso. El deshielo, ¿cuándo se inicia? Se inicia cuando los patrones institucionales preexistentes son desarraigados, pero no son reemplazados por un nuevo conjunto de arreglos. Dice que los partidos políticos colapsan, o sea, el sistema de partidos colapsan, cuando los partidos políticos pierden más de la mitad de los votos válidos que antes tenían. Es decir, que dejan de ser dominantes en las elecciones. Y también sucede cuando los partidos antisistema aumentan, porque los partidos antisistema como van tomando más votos
de estos que antes llevaban la delantera electoral. Entonces, lo que sucede en este texto es que el sistema de partidos colapsa, no quedan más los partidos que antes llevaban más caudal electoral, es más, estos partidos perdieron más de la mitad de sus votos, y también es cuando otra de las características que sucede para que colapse también el sistema de partidos es que aumentan los partidos anti-establishment, eh, y también hay como un aumento de abstinencia electoral porque los electores están desilusionados. También se puede dar también esto igual en casos aislados, pero se puede dar por un poco de personalismo político. Como es importante también que haya la existencia de personalismo político dentro de estas cuestiones que hagan que el electorado se sienta desilusionado y haya abstinencia electoral, etcétera. Y lo analiza en el caso de Perú y Venezuela. En Perú y Venezuela las oposiciones, en las oposiciones o los juegos políticos actuaron de diferente manera. En Venezuela, cuando sucedió esto, los partidos de centro y las élites actuaron de manera que el sistema de partidos no colapse, es decir, que resolvieron más o menos la cuestión, y en Perú se dio todo lo contrario. En Perú hubo como un vacío de sistema de partidos y ahí empezaron a emerger otros con distintos nombres, y ahí empezaron a competir, pero muestra como la diferencia entre lo que sucedió en Perú, que estaba poco institucionalizado, y en Venezuela, que estaba muy institucionalizado. Eso por parte de Dietz y Myers. Si quieren, después igual pueden ahondar un poco más en lo que sería Perú y Venezuela. No creo igual que les tomen, pero si quieren armar algún tema sobre eso, perfecto, regio. Ahonden más en ese tema de Perú y Venezuela. Respuesta, derrumbe o colapso. La respuesta sería cómo actúan los componentes políticos, cómo actúan las dirigencias políticas, cómo actúa el partido de centro, cómo actúan las oposiciones leales para con el sistema de partidos. Si el sistema de partidos, bueno, empieza a dialogar un poco más con sus opositores y presentan una propuesta y empiezan a dejar de que los electores estén desilusionados, pueden armar algo y pueden evitar también que no haya un derrumbe del sistema de partidos. Esa es la respuesta. La respuesta es cómo actúan las élites políticas cuando hay un derrumbe del sistema de partidos, cómo actúa el partido de centro cuando hay un posible derrumbe del sistema de partidos, y todas esas cuestiones. Cómo actúa la dirigencia política cuando hay un sistema de partido que está próximo a derrumbarse. Eso sería la respuesta. Y bueno, colapso sería cuando ya no queda nada, cuando hay como una barrida completa del sistema de partidos, que los partidos no llegan a la mitad de los votos que anteriormente tenían. Ese sería como el colapso. Empieza por el deshielo, que es votantes desilusionados, después sigue con la respuesta, que es cómo organiza la élite política y los partidos de centro, cómo se organiza la dirigencia política, y después viene el colapso, que es la barrida total de todos los sistemas de partidos. Eso sería. Si querés, puede ser. Hay mucho igual. Podés relacionarlo con Valenzuela también, del de Chile. O sea, como vos quieras, hay mucho para relacionar. Después, Torres, Juan Carlos, que habla un poco más de Argentina, es un texto más histórico, que habla sobre los huérfanos de la política de partidos. En primer lugar, dice que el peronismo es un partido político que no fue tan golpeado a lo largo de la historia, no fue un partido que haya sido golpeado
en términos políticos, en términos de bases políticas. Como que siempre mantuvo su caudal electoral, que no sé si ustedes les mostraron en el PowerPoint, pero en el PowerPoint yo me acuerdo que mostraban como un triangulito, y en el triangulito había como una línea en el medio, y decían, bueno, en la cúpula estaba el peronismo, y abajo estaba la Unión Cívica Radical. El peronismo siempre tenía el caudal de votos y podía ir incluso un poco más de la línea, podía salirse un poco más de la línea y conseguir un poco más de votos. Creo que No era eso, así, pero al revés, perdón la interrupción. sí, Tipo, era la Unión Cívica Radical arriba y abajo el peronismo. claro, porque la Como, base electoral, claro, para representar también los sectores económicos, una cosa así. sí, bueno, decía que el peronismo no estaba tan golpeado por esta cuestión, que por ahí era más fluctuante y que mantenía como un núcleo duro de votantes. Y después también el radicalismo, pero el radicalismo le costó un poco más y comienza a tener como más forma y a ganar un poco más de caudal político. Perdón, pero tenés el Sí, mic que se está escuchando medio rari. ahí está, Sí, ahí se escucha bien. ahí bien. Decía que el radicalismo comenzó a tener como un poco más de caudal político o a atravesar esa línea a partir de Alfonsín, que ahí sí fue como un consenso generalizado y que logró romper no solamente su núcleo duro, sino que logró conseguir un poco más de votos. Después sucede lo que sucedió en los 90, sucedió en el 2000, que es en esto en lo que se va a hacer carne el autor, que son como los huérfanos de este partido de los partidos políticos. Dicen que cuando hay votantes desilusionados, comienzan como a exigir más a los partidos, comienzan a ser más autocríticos con los partidos, con los gobernantes, y es por eso que surge una nueva ola democrática que exige mucho más a sus gobernantes, que también tiene que ver con toda esta consecuencia política de los 90, de los 2000. Ahora hay electores que son más autocríticos, que tienen otras cosas en mente, que quieren imponer otra agenda, también consecuencia de todas estas cosas históricas que hubo, también consecuencia del peronismo, del radicalismo, de lo que sucedió en los 90. Habla igual de los huérfanos que no se sienten acordes o no se sienten contemplados dentro de lo que sería el peronismo y el radicalismo. Eso sería como los huérfanos de la política argentina. Eso dice en líneas generales el texto de La Torre. Después, si quieren, pueden ahondar obviamente un poco más. Esperen que te quería decir algo también, pero me olvidé. Eso sí, que se movilizan y como esta nueva ola quiere fiscalizar el desempeño de sus dirigentes. Como que están todo el tiempo exigiendo y son autocríticos con estas ideas, porque tienen otras ideas que no son pertenecientes, o pueden ser un poco pertenecientes más afín al radicalismo o al peronismo, pero son una nueva corriente que es mucho más autocrítica, que tiene otro nivel de pensamiento, que también se dio en consecuencia de todas estas cuestiones históricas. Eso creo que era lo que tenía para decir. Y después, re importante, los partidos anti-establishment. ¿Qué son los partidos anti-establishment? Los partidos anti-establishment son partidos que acusan al resto de los partidos políticos, que son tradicionales, que acusan de que estos partidos tradicionales son irresponsables, son perezosos, mienten, y solamente se cobijan o se escudan bajo un cartel que no es de ellos, que no es cierto, que
que se escudan bajo una personalidad, bajo un sistema de gobierno y de partido que no es realmente lo que son, y que lo hacen solamente para ganar votos. Eso es lo que dicen los partidos anti-establishment de los partidos tradicionales. Es como una guerra contra la clase política. Esto es lo que pregona los partidos anti-establishment. Los partidos anti-establishment suelen surgir desde cero, como no tienen un origen previo, una raíz, sino que suelen surgir desde cero, suelen ser figuras que no son tan conocidas, pueden ser empresarios también los que pregonen los partidos anti-establishment. Es como una guerra contra los partidos políticos y contra la comunidad política en general. Esto obviamente en términos de Linz hace muy mal a la democracia, porque no juegan como partidos leales, juegan como partidos desleales. Y también dice que lo que acusan los partidos anti-establishment a los partidos tradicionales es que son incompetentes, que no saben administrar recursos ni gobernar, que son corruptos, que son traidores, que son una máscara para ocultar su verdadera identidad. Y estas son algunas de las cuestiones que le reclaman los partidos anti-establishment a los partidos tradicionales. Como decía, los partidos anti-establishment surgen de la nada, surgen desde cero, y sus principales referentes suelen ser personas que no son tan conocidas o que son empresarios que se mueven en el ambiente más económico. Lo que puede suceder con los partidos anti-establishment es que, bueno, sean una oposición desleal, como decía Linz, o que en todo caso comiencen a ser parte del juego político, porque si bien se dicen anti-establishment, una vez que entran en el juego político ya forman parte de la democracia. Quieran o no, forman parte de la democracia, comienzan a competir electoralmente dentro del juego político democrático, y ya son parte de este juego político democrático. Entonces, a medida que pasa el tiempo, estos partidos anti-establishment se empiezan a convertir en establishment, se comienzan a convertir en la regla, en la norma, comienzan a estar un poco más adentro del juego electoral político. O sea que quieran o no, a medida que pasa el tiempo, estos partidos anti-establishment puede que se reacomoden democráticamente. Eso es lo que dice el autor también. Creo que eso nada más. Sí, exactamente, tal cual. Eso nada más creo que tenía para decir. Después, si quieren, podemos hacer un poco más de énfasis en PES lineal, porque es un tema que le van a tomar sí o sí. Sí, nada, eso. Sumo, gracias, Julie. Estuvo buenísimo todo. Y esto, que nosotras pensamos lo de hoy teniendo en cuenta que, bueno, quizás en la anterior, excepto 2 o 3 autores que nos quedaron pendientes, hicimos un recorrido sobre todos y todas, y quizás ahora nos pareció óptimo recortar un poco la cantidad de textos para poder hacer énfasis en Linz y, como decía Julie, en Pérez Liñán. Así que nada, digo, nosotras dos les escribimos a todos, así que o tienen mi contacto o el de Julie. Igual estamos ambas para sumar, digo, si sirven nuestros aportes en el grupo de Sociopol de la 15. Así que nada, digo, ya sean preguntas o dudas que surjan antes del parcial durante el día de hoy, mándennos por privado o en el grupo, eso como quieran. Mismo por los resúmenes, bueno, Agus creo que ya se fue, pero después le pasamos lo que nos había dicho de Quaternic. Si hay algún texto que no llegaron a resumir y que les sirve de tener para reforzar el estudio, pídanle a Julie o me piden a mí que se los pasamos. Eh, y nada, esto, digo, por supuesto, mañana también, si les que rinden primero van surgiendo dudas, no hay problema, escríbanos que estamos a disposición. No sé, Julie, si vos querés sumar algo. No, que tengan en cuenta a la hora de armar. Ay, perdón, Caro.
Yo no recuerdo, pero lo anoto ahora para buscarlo. Obvio, igual si hay algún compañero que lo tiene claro y lo quiere responder, adelante, no sé vos, Juli. Pero si no, ahora me lo anoto, lo busco, así retomo algunos textos y te aviso. Yo no recuerdo, Caro, pero creo que es con lo que decís vos, porque estuvo muy poco tiempo Allende, como no pudo realizar muchas cosas. Me parece que es como decís vos. Exacto, ahí ya estaba como todo mal. Me parece que es como decís vos. Igual voy a buscar, porque no tengo muy claro, pero creo que es como decís vos. Sí, es Morlino, me parece. Ah, ese texto es un texto malvado. Con Julia Adrede no, no lo dimos, pero porque ya lo vieron ustedes, es re extenso, mal. Y la verdad es que de todas las personas con las que hablamos de cuando nosotras lo rendimos el último cuatrimestre del año pasado, a nadie le tomaron Morlino. Y es un texto medio engorroso, donde como no está muy bien estructurado. Así que nada, claro. Eso es lo de My Wedding de la primera unidad, me parece. No es. Lo del doble juego electoral. Sí. Era lo que, perdone, ¿eh? Pero claro, sí era el de las oposiciones y que hablaba de, bueno, que está el juego electoral por un lado y después el juego en torno al régimen. Eso era más que nada, me parece. Salvataje utiliza Quaternic, O'Donnell no me acuerdo cuál era la palabra que utilizaba concretamente para describirlo, pero lo busco. ¿Y cuál era, perdón, la pregunta anterior que habías dicho? O sea, Linz no utiliza salvataje, eh, utiliza Quaternic, es claro, tal cual. Así que eso es importante, tipo, cuando hablamos desde Linz, no es diciendo salvataje, sino reequilibramiento. Y Quaternic sí utiliza la palabra salvataje. Eh, y O'Donnell eso lo chequeo, porque no estoy segura. Eh, y perdón, creo que habías hecho una pregunta antes que eso y no me acuerdo qué era. Ah, bien, acá encontré para el texto de O'Donnell em, que si querés igual ahora, eso ya vos te lo pasé, Caro, me parece. Como para no repetir lo que tenía escrito, porque yo no me acuerdo bien del texto, si no después lo repaso un poquito mejor y te respondo como para no decirte ahora eh, como medio a los turnos y decir algo que quizás no es. Sí, el cuadro estaba en uno de los tres de Linz.
Y nada, O'Donnell, como verán, lo tengo un poco flojo, así que refuerzo un poco durante el día y si querés después vamos chusmeando y lo hablamos mejor. Buenísimo, y gracias. Eso